día sábado todos nos sorprendimos con una publicación en redes sociales de alguien a quien siempre nosotros consultamos, esta CB Consultora Opinión Pública. Habían publicado que se esperaba una sorpresa, que se había hecho una remontada en el conurbano y que iba a haber sorpresas en los resultados, ¿no? Eso fue publicado el día sábado. Por eso ahora estamos en comunicación con el licenciado Martín Bazán, que es subdirector de CB Consultora Opinión Pública. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buena invitación. ¿Cómo llegan ustedes? Por supuesto, me imagino que a través de encuestas y de sondeos, a este, podemos decirlo ahora, vaticinio, ¿no? Sí, nosotros durante la última semana veníamos midiendo un crecimiento importante de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en algunos sectores importantes donde había elecciones a intendente y en el segundo y el tercer cordón del conurbano veníamos viendo un crecimiento bastante exponencial que termina explotando durante la última semana de quien termina ganando las elecciones, Sergio Massa, y un Javier Milei que se mantenía en esos 30 puntos y que no los podía perforar. Nosotros en la última encuesta que terminamos en la última semana nos termina dando Sergio Massa 3 puntos por encima, ¿no?, de Javier Milei, y una Patricia Bullrich que se mantenía, pero que era algo que más o menos muchos colegas lo venían viendo, un estancamiento de Patricia Bullrich en esos 23 puntos, y no lograba perforarlo. Entonces, con este panorama, si bien se veía un crecimiento de Juan Schiaretti, pero el otro que crecía de los tres candidatos fundamentales era Sergio Massa, ¿no? Y bueno, terminó siendo de esa manera. ¿Cómo se analiza esto, si es que ustedes han hecho algún tipo de análisis más allá de los números? Porque nadie esperaba que un ministro de Economía que tiene un 140% de inflación, 40% de pobres, haya ganado las elecciones, que estuvo a 3 puntos de poder haber ganado en primera vuelta, ¿no? Bien, sí, yo creo que una de las explicaciones fundamentales del resultado es hoy Sergio Massa, como bien decías, es el ministro de Economía, y fijémonos que paradójico que el ministro de Economía, con los números que vos mencionabas, termine siendo el candidato más votado. Yo creo que la explicación fundamental de esto es que, bueno, supieron administrar las malas noticias y las buenas noticias. Creo que después de las PASO, esa devaluación del 22% al día siguiente fue la mala noticia, y después, con paliativos económicos, ¿no?, o noticias de microeconómica para el bolsillo de muchos de los que habrán terminado siendo votantes de Sergio Massa, fueron buenas noticias, y yo creo que termina siendo fundamental en el resultado electoral, ¿no? Esos paliativos económicos que tuvo la posibilidad de dar Sergio Massa al ser oficialismo. Ser oficialismo es un arma de doble filo, ¿no? Permite que pueda hacer tu propia tumba, o también que permita hacer ese oxígeno que precisas entre elecciones. Yo creo que ahora se plantea un escenario distinto, porque al haber ganado la elección general va a llegar con otro aire y con otro oxígeno, porque el mercado también se encuentra más tranquilo. Martín, buenas tardes. En esto que estás hablando también, ¿hubo una porción del porqué de la victoria de Sergio Massa, teniendo en cuenta que los rivales más cercanos no tuvieron un buen cierre o cambiaron de alguna manera el parecer del ciudadano de las PASO hasta las generales? Javier Milei no termina teniendo un buen cierre, incluso termina cayendo en las últimas semanas 2 o 3 puntos, quizá nosotros lo habíamos medido antes en 32, 33 puntos, bueno, termina en 30, yo creo que esa caída, bueno, se da en relación a lo que algunos allegados a la Libertad Avanza habían tenido algunas declaraciones que habían impactado en una imagen negativa hacia el partido.
y una Patricia Bullrich que nunca logró, sobre todo con los debates, llegar al votante con alguna propuesta económica certera, ¿no? Entonces, si bien el centro de todas las propuestas era lo económico, quizá Melconian termina restándole algún voto a la propia Patricia Bullrich, y un Javier Milei que quizá termina menguando mucho su discurso, aquel discurso que escuchábamos antes de las PASO, bueno, se termina diluyendo y volviéndose muy cercano al discurso de Juntos por el Cambio. Entonces terminaron discutiendo votantes, pescando de la misma pecera, podríamos decir, votantes Milei y Bullrich, y le permitió tenerle espacio a Sergio Massa para poder crecer en la última semana. Hoy escuchaba análisis en medios de Córdoba que decían que ahora la lucha va a ser en conseguir esos votos que o votaron otras fuerzas o votaron en blanco, que en Córdoba son más o menos 1.200.000, en la provincia de Buenos Aires son como 3 millones de votos, en otras provincias 800.000, 750.000, y en eso se va a basar la campaña ahora, ¿no? Tratar de convencer a esos votantes. Sí, ya lo vimos con los discursos post generales, ¿no? Sí. Un Sergio Massa hablándole al votante de Bregman, al votante de Schiaretti, al votante a aquellas personas que no fueron a votar, que también es un núcleo importante de personas, y un Javier Milei que habló específicamente a los votantes de Juntos por el Cambio, con un discurso muy similar al discurso de Patricia Bullrich, y creo que cada uno se va acercando a esos sectores. Entiendo que una de las claves para el próximo balotaje va a ser que tanto Sergio Massa como Javier Milei van a tener que acercarse al centro a buscar votos, sin perder los votos ya conseguidos, ¿no? Los votos de su núcleo duro, que creo que ahí va a estar el principal desafío de unos y otros. ¿Ya empezaron a medir a los contendientes del balotaje? Hemos empezado hoy una medición, un trabajo de campo, pero bueno, todavía es muy prematuro. Creo que los mejores números o los números más certeros que vamos a tener va a ser durante la próxima semana, sobre todo teniendo en cuenta las negociaciones políticas que se pueden dar durante esta semana que está transcurriendo. Sobre todo saber qué decisión se toma dentro de Juntos por el Cambio, qué decisión toma el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, y bueno, si bien Schiaretti hoy parece haber llamado a un voto en blanco, no definirse por ninguno de los otros, internamente algunos dirigentes saben que están mucho más cerca, algunos quizá de Sergio Massa que de Javier Milei, ¿no? Eso decían, no se declara prescindente Schiaretti. Por otro lado, dirigentes radicales dijeron que no pueden votar de Córdoba, ¿no? Ni a uno ni a otro, pero hay que ver qué hace, como decía recién, la cúpula o los partidos en sí, ¿no? Sí, y también otro proceso de análisis, me parece, de cambio paradigmático que está sufriendo la política, es hoy los votos quizá no pertenecen a ninguna personalidad política, y el votante termina votando quizá más por una idea, quien porque el dirigente se incline a votar hacia uno o hacia otro. Entiendo que para una base importante de votantes es fundamental, pero otra parte es totalmente autónoma de lo que pueda llegar a definir el partido, o defina alguno de los dirigentes, o mande a votar a alguno de los dirigentes fundamentales de cada una de las fuerzas, pero bueno, es importante seguirlo, sobre todo para saber cómo evolucionan las fuerzas dentro de cada estructura política, ¿no? Hoy un Javier Milei que incluso insinuó tener a una Patricia Bullrich dentro de lo que podría ser el armado de gobierno próximo, así que bueno, esos son datos a tener en cuenta para lo que pueden llegar a ser las próximas mediciones. Martín, ¿y qué significa para la empresa que CB Consultor ha sido nombrada por los medios más importantes del país como fuente informativa porque estuvo rondando los resultados que finalmente se dieron en las urnas? Y uno, como equipo de trabajo, se prepara y trabaja para llegar a estos momentos de la mejor manera, ¿no? Porque la auditoría que uno tiene sobre su trabajo son las elecciones. Uno demuestra que el trabajo que se viene haciendo durante todo este tiempo es el correcto.
Es cierto que quizá el desempeño de las consultoras en general antes de las PASO no fue el que esperábamos, o quizá un crecimiento de Javier Milei que nadie había visto. Bueno, hemos podido tener revancha para las generales y hemos quedado, la verdad, muy bien parados de cara a lo que fue la elección general, y seguiremos trabajando para estar lo mejor posible para el balotaje también. Martín, ¿es más fácil, es lo mismo medir entre dos candidatos como lo será ahora, o cinco o mucho más como fue en las PASO? Yo creo que es más fácil en relación a los parámetros que nosotros tenemos de ponderación. Por ejemplo, en la elección PASO, nuestro parámetro de ponderación quizá era una elección provincial o una elección presidencial anterior que fue hace 4 años. Bueno, para las elecciones generales nosotros tenemos el parámetro de ponderación que fue las PASO, que es un antecedente mucho más cercano. Y bueno, y ahora para el balotaje tenemos 2 antecedentes muy cercanos, como van a ser los de las PASO y los de las generales, que nos permiten tener una proyección mucho más certera, ¿no? Entonces espero que el resultado que podamos obtener para el balotaje sea bastante acertado. Martín, ¿y será fácil o sería fácil para Javier Milei, por ejemplo, achicar la brecha de casi, 6 puntos y algo más, ¿no?, de diferencia? Hoy, por los datos que nosotros tenemos y los datos que veníamos midiendo sobre un posible balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, si bien lo tenemos a Javier Milei unas décimas por encima de Sergio Massa, yo creo que va a ser una elección que se va a medir voto a voto, y que están muy cerca, incluso por debajo de los márgenes de error que hoy nosotros podemos manejar, pero que sí Javier Milei hoy tiene una ventaja, que es tener una mayor llegada a los votantes de Juntos por el Cambio, que son la masa de electores que quedan libres desde esta elección general a la elección balotaje, y creo que ahí corre con cierta ventaja. La desventaja para Milei y ventaja para Massa es que Sergio Massa llega con una onda positiva y llega con esos 6 puntos de ventaja que sacó en las últimas semanas de esta elección general. La estrategia de haber realizado el discurso después de saber los resultados de las elecciones, de estar solo en el escenario, de despegarse quizás así del kirchnerismo, ¿fue una buena estrategia? De Massa, sí, me refiero, ¿no? Sí, totalmente. Se hablaba un poco que es un trabajo de la consultoría que está realizando la campaña de Sergio Massa, que es una consultora brasileña que estuvo trabajando en la campaña de Lula y en la campaña, creo que acá trabajó en una campaña de la Sota. Me parece a mí muy inteligente de parte de Sergio Massa, de tratar de alejarse de lo más posible del gobierno actual, obviamente, aunque parezca difícil, y alejarse del kirchnerismo. Vimos un escenario vacío, y sobre todo también con un detalle, acercándose a la familia, o llamando a la familia a ese escenario, acercándose, creo, a los sectores votantes del centro, que es un grupo de votantes que ambos candidatos van a ir a buscar, y que creo que fue la estrategia que vamos a ver no solamente en el discurso postelectoral de Sergio Massa, sino también en este transcurso entre elecciones, ¿no? Y creo que esa va a ser la cara que va a intentar mostrar Sergio Massa. Martín, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente en lo que falta para el 19 o después del 19 volveremos a pedirles la opinión sobre el tema, porque en un año en que las encuestadoras, como vos decías antes, no les fue bien con los vaticinios, en el caso de ustedes, esta vez han sido referente, y otras veces también a nivel nacional, ¿no?, por las encuestas que realizan. Bueno, muchísimas gracias, y sí, siempre quedamos a disposición para analizar los estudios que vayan saliendo, así que quedamos a disposición desde la consultora. Muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Hasta luego.